Virus, patogenia. Bueno, y aquí estamos de nuevo, no con los virus, sino con el tema virus. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿A quién infecta un virus? A cualquier célula viva, incluyendo bacterias. Pero para infectar una célula, el virus tiene que entrar. Y para entrar tiene que reconocer qué célula va a infectar. Porque no toda célula tiene una estructura de superficie que sea reconocible por el virus. Por lo general, esta estructura que tiene la célula es un receptor que la célula utiliza para otras cosas. Son estructuras proteicas complejas que se unen a algunas moléculas externas y que transmiten información hacia el interior de la célula. No están hechas para el virus, están hechas para el funcionamiento de la célula. ¿Qué pasa? El virus tiene otra proteína que reconoce este tipo de receptor, lo utiliza, entonces se une a la célula, penetra en ella, una vez dentro pierde la capa proteica y comienza a reproducirse. De esto se desprende que el virus puede penetrar solamente en aquellas células que tienen en su superficie el receptor que ellos pueden reconocer. Esto hace que existan virus que parasitan células de una especie vegetal o una especie animal específica e incluso virus que parasitan solo algunas células dentro de una especie específica. Por ejemplo, virus de vegetales, virus de peces, virus de aves, de mamíferos, de humanos. Y dentro de esto podemos decir también virus respiratorios, virus digestivos, virus de células inmunológicas, etc. Un virus solo puede infectar a las células que tienen en su superficie el receptor que él puede utilizar para entrar a esta célula. Una mutación genética puede modificar la proteína que reconoce este receptor y hacer que el virus infecte otras células diferentes a la original. Eso es lo que ha pasado con los coronavirus. Pero por lo general, ese virus que se modificó ya no puede infectar de nuevo a la célula original, a la célula que él infectaba inicialmente, porque ya no puede reconocer el receptor. Él modificó su llave de entrada, puede parasitar otra célula, pero no la célula que inicialmente él podía parasitar. Se ha teorizado con la posibilidad de modificar el receptor para algunos virus y así evitar que entren a la célula. Es una posibilidad, pero ¿qué pasa si nosotros modificamos el receptor? El receptor no está hecho para el virus, está hecho para información de la célula y esto puede traer consecuencias a veces bastante importantes en el funcionamiento de la célula. Estos receptores tienen funciones que no tienen nada que ver con los virus. No entra el virus, pero ya las funciones de la célula no son las mismas. ¿Cómo está formado un virus? Existen diferentes tipos de virus, su composición varía de uno a otro, pero en general tienen una composición básica que vamos a pasar a describir. Las imágenes que vamos a ver están hechas a partir de la estructura del virus de la inmunodeficiencia humana, que es una de las más complejas. Señalaré cuáles son las diferencias más notables con otros virus. Todos los virus contienen moléculas de ácido nucleico. Unos son ácido ribonucleico, ARN, otros son ácido desoxirribonucleico, ADN. Unos virus contienen solo una cadena de ácido nucleico. Otros virus contienen dos cadenas de ácido nucleico. Estas cadenas no son circulares como las bacterias que hablamos de ellas, son lineales. Tienen características diferentes en los diferentes grupos de virus. En el caso del VIH son dos cadenas simples de ácido ribonucleico, no tiene ácido desoxirribonucleico y estas contienen la información necesaria para reproducir el virus, no solo la del virus de inmunodeficiencia, la de cualquier virus. Estas moléculas de material genético están recubiertas por una cápsula. Esta cápsula se llama cápside, los protege y está formada por una proteína propia del virus, una proteína que está diseñada para ese virus. La información para formar esta proteína está incluida en el genoma del virus. Dentro de la cápside puede haber distintas proteínas que le sirven al virus para penetrar en la célula, por ejemplo las proteasas, y en caso de los retrovirus como el virus de la inmunodeficiencia humana, también existe una proteína, una enzima, que le sirve ¿para qué? Para producir ácido desoxirribonucleico a partir del ácido ribonucleico que él tiene, es decir, producir material genético capaz de insertarse en el genoma de la célula que va a parasitar. Esto es muy importante. Estas moléculas de los virus presentan también a veces una segunda capa de proteína viral envolviéndolos. Otros virus no la presentan, pero algunos virus sí, en este caso el VIH sí la presenta. Rodeando esta cápside, muchos virus presentan además una membrana que toman de la membrana de la célula donde se originaron. Por tanto, es igual a la membrana de la célula eucariota, esa es la que va por fuera y no es para todos los virus, para algunos de ellos. A estas membranas se le insertan diferentes proteínas virales que sirven para reconocer los receptores de las células que infectan y para facilitar la entrada del virus a estas células.
Un breve resumen de cómo actúan los virus. Primero vamos a analizar las condiciones que permiten que los virus produzcan enfermedades y que éstas sean más o menos graves según el caso. La patogénesis de las infecciones virales, es decir, la posibilidad de producir enfermedad, los síntomas que producen infección, la duración y gravedad de la enfermedad, todo depende de una característica, la virulencia de cada virus. Por eso unos virus producen cuadros más graves, otros virus más leves. Y esta virulencia depende de una serie de factores que pasamos a resumir como A, cantidad de virus que nos infectan. Mientras mayor sea la cantidad de virus que llegan a estar en contacto con la parte del organismo donde pueden penetrar, mayor es la posibilidad de causar enfermedad. Y aquí tenemos un aspecto muy importante. Cuando la cantidad de virus que consigue alcanzar el organismo que van a infectar es poco, se reduce significativamente la posibilidad que causa de causar la enfermedad. Esto se debe a que las defensas naturales son suficientes para esta pequeña cantidad de virus. Esta es una de las características de la importancia de haber utilizado la mascarilla en la epidemia de COVID. No es que quitara todos los virus, algunos virus pasaban, pero como la mayor parte quedaban fuera, pues entonces hacían más factible que la resistencia propia del organismo pudiera combatir a los que pasaban y entonces no enfermarnos. B. Características del virus. Vía de penetración, por donde entra, rapidez de la reproducción. Hay virus de reproducción muy rápida, otros no. La vía de penetración tiene mecanismos de defensa que pueden estar alterados y facilitar la infección. Además, los síntomas se relacionan con la vía de penetración. Los virus respiratorios producen síntomas respiratorios, los virus digestivos producen también síntomas digestivos. Las primeras defensas difieren de acuerdo con el lugar por donde el virus penetra. La rapidez de reproducción del virus es muy importante. Hay virus de reproducción muy demorada, el virus de inmunodeficiencia humana. Hay virus que están durmientes y se reproducen después de un tiempo de infección. Ahí están los llamados oncovirus entre ellos. Y hay virus de reproducción media, rápida y muy rápida. Generalmente los adenovirus, que son los que causan infecciones respiratorias, el catarro común, tienen una reproducción rápida y por eso dicen, el catarro demora 7 días sin curarse, sin medicamentos, y con el mejor medicamento demora una semana. Es lo mismo porque depende de la rapidez de reproducción del virus y cómo nuestro organismo consigue controlarlo. Esto es importante por 3 razones. Una, los virus de reproducción lenta o media presentan pocos o ningún síntoma por mucho tiempo y esto hace que las personas sean infectantes por un periodo prolongado antes de desarrollar síntomas. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana que va a causar el SIDA tiene un periodo de varios años que él está tranquilito, él se inserta ahí en el genoma de la célula inmunológica se reproduce con información del virus, pero el virus no aparece hasta que en un momento determinado él comienza ya a avanzar un poquito más, empieza a destruir células y entonces empiezan a aparecer los síntomas de inmunodepresión. Esto es muy importante porque esa persona no tiene síntomas, pero es infectante. Eso es por lo que se dice que el SIDA no tiene rostro. Personas aparentemente sanas pueden contaminarnos. Ahora el ARN viral va a dirigirse a los ribosomas, en los cuales se inserta, comienzan a producirse proteínas virales, maduran el retículo endoplásmico y después salen para organizar un nuevo virus que va a tomar parte de la membrana de la célula, parte de la membrana externa de la célula, para formar su propia membrana. Otra razón es que los virus de reproducción rápida son identificados y atacados más rápidamente. Y cuando son virus de producción lenta o media, la defensa inmune es más lenta y menos intensa al inicio.
Ya después, cuando despierte y quiere atacar el virus, pues le es un poco más difícil. Y la otra es que por lo general estos virus de reproducción lenta tienen un genoma de ácido desoxirribonucleico que se inserta en el genoma de la célula ADN y se mantienen ahí, pero muchos de ellos alteran el genoma de forma que facilitan la aparición de cáncer. Son los llamados oncovirus, onco de cáncer, virus capaces de facilitar, no producir el cáncer, facilitar la aparición de cáncer. Otras características pues son menos relevantes para la patogenia, pero pueden modificar también la rapidez de reproducción. C. Defensa inmunológica de los hospederos. Paradójicamente, la mayoría de los síntomas de las enfermedades virales y muchas veces la gravedad de la enfermedad y su mortalidad dependen de la defensa inmunológica. Y así podemos decir que lo que nos defiende puede matarnos. Depende de muchos factores. Por ejemplo, la respuesta inmune no adaptativa, la RINA, es la responsable de muchos de los síntomas de las enfermedades infecciosas, sobre todo al inicio, y la liberación masiva de sustancias que preparan al organismo para defenderse de la infección, las llamadas citocinas, puede ser tan intensa que causa mucho daño y hasta puede matar. Es el llamado síndrome de liberación de citocinas grave, que es esa insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, todo eso que nosotros encontramos en muchos pacientes con el COVID y que muchas veces le causó la muerte, los mató la defensa inmunológica no específica y no la infección por el virus. La coagulación de la sangre entre los vasos sanguíneos depende de la respuesta inflamatoria, la inflamación celular, la muerte exagerada de células, el edema pulmonar y extrapulmonar, la vasodilatación, la insuficiencia respiratoria aguda. Todos esos síntomas no son más que parte de la respuesta inmunológica no adaptativa, exagerada y grave. También la respuesta adaptativa juega un papel central porque es una respuesta muy específica, ataca solo al virus. Es la respuesta mediada por anticuerpos, la respuesta que tiene se relaciona con anticuerpos, es menos agresiva para el organismo y debe resolver la infección. Causa menos o pocos síntomas generales, no es como la respuesta no específica, y muy importante, crea inmunidad. Ya hablaremos de las respuestas inmunes dentro de algunos días, pero solo voy a adelantarles que la respuesta no específica es como en un combate, en una guerra, un bombardeo masivo, la artillería disparando, todo eso. Y la respuesta específica es como un francotirador, le dispara solamente a aquello que tiene que dispararlo, por tanto, los daños son menores. D. Características de los hospederos. Un factor muy importante, estamos hablando del virus, la virulencia, la vía de penetración. Vamos a hablar ahora de quién recibe esa infección, quién es la persona infectada. Edad. Hay edades donde es más grave estas infecciones. Comorbilidades. No es lo mismo ser una persona sin otro tipo de enfermedades que ser una persona con un fallo cardíaco, con insuficiencia cardíaca, con diabetes, con hipertensión, etc. El sexo también tiene un papel aquí. Se ha hablado de la raza, pero bueno, también es un factor a tener en cuenta. ¿Cómo es lógico? Las características de cada persona determinan cómo esa persona se defiende. Si se defiende poco, el virus avanza más. Si se defiende demasiado, la defensa inmunológica puede matarlo. Ni poca defensa, ni defensa exagerada es bueno. Los extremos nunca son buenos en nada. Y en este caso, al defendernos, pues podemos causar más daño que el mismo virus. Y si no nos defendemos, pues el virus también puede causarnos un daño irreparable. Por eso la viruela mataba menos a los niños que a los adultos, porque su sistema inmune estaba menos desarrollado y era menos agresivo. Además, algunas enfermedades o condiciones de salud previas pueden complicarse en el curso de la infección viral y esto puede causar la muerte indirectamente. Estos son los aspectos, esto que hemos relatado hasta aquí, que explican la patogenia de todos los virus, independientemente de las características personales de cada uno de ellos. Bueno, hoy terminamos. En la próxima cita vamos a terminar con los virus ya. Va a ser la tercera cita de virus y va a ser la última también.